Teorías psicológicas para el Seminario de Sociopolíticas y Educación, dirigido por el doctor Javier Tarazona. Los estudiantes: Ailín Orjuela Duarte, Lady Consuelo Ortiz Vera, Cristian Bautista Rico, Wilson Ortiz Sanguino, Yolanda García Díaz, Iván David Ortiz Pimienta. Bueno, el contenido de nuestra presentación está dado por 4 temas específicos: aprendizaje social por imitación o modelamiento, psicología social, psicoanálisis y cognitivismo. Empezamos entonces con el aprendizaje social por imitación o modelamiento. Entonces, el aprendizaje social o por imitación o modelamiento es presentado por Albert Bandura, psicólogo y pedagogo canadiense que nació en 1925. Este señor se enfocó en explicar por qué la agresión en los niños y en el aprendizaje de observación e imitación de los modelos. Él se encargó de hacer una investigación, hizo un experimento en donde llevaba a unos niños a ver una película en donde una niña agredía a un muñeco bobo y luego llevó a los niños que observaban esa película e imitaron ese comportamiento. Su teoría da énfasis al conductismo y a todo lo que es observable. Propone que el entorno del individuo causa su comportamiento. Creó el concepto de determinismo recíproco, es que el mundo y el comportamiento de una persona se causan mutuamente. Considera la personalidad como una interacción entre 3 grandes cosas: el ambiente, el comportamiento, los procesos psicológicos. Estos procesos consisten en nuestra habilidad para abrigar esas imágenes en nuestra mente y en nuestro lenguaje. De igual forma, el autor nos dice que el aprendizaje por observación necesita de 4 elementos fundamentales, como son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Iniciamos hablando de los procesos de atención, a lo cual se refiere que el individuo necesita prestar atención a aspectos relevantes del comportamiento del modelo. Que el proceso de retención se diría que es cuando el individuo recordará aspectos importantes de la reproducción y que los aplica según la conducta del modelo. Y los procesos de reproducción motora se diría que es cuando el individuo recordará lo observado para ponerlo en práctica. Asimismo, los procesos de motivación, el cual da referencia a las razones que tenga el sujeto para poderlos imprimir dentro de su comportamiento. Asimismo, el autor nos dice que hay 3 tipos o 3 elementos causantes de la motivación, como son el refuerzo pasado, el cual hace referencia al conductismo tradicional o clásico de refuerzos prometidos, que son los instintivos que podemos imaginar, los refuerzos vicarios, que es la posibilidad de percibir y recuperar el modelo como reforzador. También nos dice que hay motivaciones negativas, son aquellas que nos dan motivo para no imitar, como un castigo pasado, un castigo prometido por amenaza o un castigo vicario. Bandura cree que es más efectivo el refuerzo que el castigo. Él propone la autorregulación, que es controlar nuestro propio comportamiento mediante la autoobservación, los juicios y la autorrespuesta. Bueno, asimismo, nos habla de las implicaciones educativas en el proceso de aprendizaje vicario. Él nos dice que los niños se fijan en los adultos para aprender y modificar patrones de comportamientos y actitudes. Aprenden a través de personas de referencia. Bandura nos dice: afortunadamente, la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante modelado. Los niños no prestan atención ni aprenden a todas las conductas de un modelo, sino porque dependen de factores como la complejidad, el ajuste, la capacidad cognitiva, del significado del modelo que tenga el adulto para que el niño le dé un valor funcional a la conducta modelada. Asimismo, desde la perspectiva de la teoría cognitiva y social de aprendizaje, podría aplicarse en el aula en distintas direcciones. Segundo, tenemos la predicción y aprendizaje aplicado a la educación. Bandura habla sobre la predicción, elemento muy importante a la hora de trabajar con el aprendizaje de niños, porque interiorizan muy rápido cuáles son las consecuencias de su comportamiento, sabiendo diferenciar en los distintos casos. Por ejemplo, algunos padres se preguntan por qué hay profesores con los que los niños se portan siempre mal y profesores con los niños que se comportan estupendamente, o por qué no hacen caso hasta que no se les ponga con nerviosismo. Por otro lado, las expectativas que integran las personas, en este caso los niños, no tienen que ser solamente las percibidas en primera persona. Por ejemplo,
Si un niño es el más popular de la clase, lo es porque lleva a cabo conductas disruptivas o problemáticas. Muchos lo imitarán para conseguir lo mismo. La idea de esto es alabar cualquier buena actitud que realice cualquier niño como modelo para la mayoría de los alumnos, y esto va a prestar atención a todos los demás. Asimismo, Bandura nos dice que las consecuencias de la conducta, tanto refuerzos como castigos, tienen un importante grado de influencia para aumentar o disminuir la conducta respectivamente. Para Bandura, el pensamiento es un elemento clave en la conducta. Entonces, es decir, que entienda el contexto, la conducta y el porqué. Bandura expone que si un niño no es consciente en las consecuencias de su conducta, no aprenderá correctamente. Ahora sigue nuestro compañero Iván con su teoría. Psicología social de Festiger. La existencia de cogniciones no coherentes entre sí produce en la persona un estado psicológico de incoherencia, que resulta incómodo y que intentará paliar buscando el modo de hacerlas más coherentes. Los conceptos básicos de esta teoría son tres: creencias consonantes o disonantes, la magnitud de la disonancia, la reducción de la disonancia. Creencias consonantes o disonantes. Festiger llama cogniciones al conocimiento que una persona tiene sobre sus sentimientos, su conducta o su entorno. Sin sus creencias, pues la persona las entiende como reales. Dos condiciones son irrelevantes, si no tienen que ver entre sí. Por su parte, las condiciones relevantes pueden ser consonantes, disonantes, y la disonancia puede surgir por múltiples causas, como la inconsistencia lógica, inadecuación de la propia conducta, actuación contradictoria con actitudes previas, actuación contradictoria con actuaciones previas. Reducción de la disonancia. Según esta teoría, la disonancia, igual que sucede con el hambre o con la frustración, tiene componentes de activación fisiológica que produce sensaciones adversas. La disonancia cognitiva motiva el cambio para buscar coherencia. Para Festiger, la disonancia tiene un valor motivacional. La teoría de la disonancia se encuadra dentro de la orientación gestalista. La disonancia podrá reducirse en tres formas: cambiando uno de los elementos disonantes, cambiando la importancia otorgada a los elementos. El cambio actitudinal será más probable cuando la conducta disonante es ya inevitable, cuando la conducta consonante es muy difícil, cuando la conducta disonante es muy satisfactoria, cuando la conducta consonante supone grandes costes, cuando la conducta disonante no está bajo el control de la persona. A continuación, Lady Yolanda con la teoría de Sigmund Freud. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar de Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, y con sus teorías formuladas de estructura y funcionamiento de la psiquis, la que está influenciada en todos los ámbitos de la cultura, pero actualmente es inverificable. Por eso se dice que pasó de ser una escuela psicológica a ser una ciencia. El psicoanálisis surgió de los métodos terapéuticos para determinar enfermedades nerviosas, según Joseph Brenner y Sigmund Freud, en 1890. Hicieron estudios sobre la histeria y los conflictos psíquicos internos reprimidos, dando origen a la sexualidad y en la primera infancia, que produce traumas y perturba la personalidad. El psicoanálisis de Freud. Este busca la causa inconsciente de la conducta a través de la historia del individuo. Obviamente inicia con los primeros años y este determina el funcionamiento del adulto, modificando el comportamiento. Se pueden dar diferentes técnicas terapéuticas y teorías auxiliares para las patologías de este psiquismo humano. Moscovici ha señalado que la visión del ser humano propuesta por el psicoanálisis forma parte de las representaciones mentales de las personas. La hipnosis. Se realizó para hallar los rastros de los hechos en vía de desahogo y las diferentes actividades, produciendo diferentes actividades, como la tristeza, las alegrías, los malestares, y por de ahí entonces vienen las actividades motoras. La asociación libre es otra de las terapias que Sigmund Freud, en compañía de su compañero Brunner, realizaron. Consiste en que un paciente en pasividad y relajación total de su atención expresa sin censura
aquello que de forma espontánea le viene a la conciencia, imágenes, recuerdos o demás. Lo importante de estas terapias es que les permite un material más abundante, descubre no solamente hechos aislados, sino que también le permite diagnosticar deformaciones de la personalidad. Las interpretaciones de los sueños. Es una terapia como el lenguaje de los símbolos, la resistencia, la censura en el trauma, forma parte de defensas ante la ansiedad. Al comprender a que obedecen dichos sentimientos y emociones, reinterpretarlos sin generar angustia hace una transferencia a los análisis de los deseos, actitudes y sentimientos primitivos e infantiles hacia sus progenitores. El yo, el ello y el superyo. Freud nos habla del ello, que es la base del nacimiento, donde se genera la personalidad. Es un proceso de energía y es el procesos corporales. El yo trata la realidad y satisfacer las demandas del ello, mientras que el superyo es el heredero interior, es el que ejerce el dominio y actúa inconscientemente. El desarrollo de la sexualidad es un fin común, consecución del placer sexual. Se centra en diferentes zonas erógenas. La primera etapa es la oral, que se registra en el primer año de vida. La segunda etapa es la anal, donde va hasta los 3 años de vida. La tercera etapa es la fálica, y esta surge alrededor de los 4 años. En la cuarta etapa, que es la de la latencia, que son instintos sexuales, donde se reprimen y está entre los 5 a los 12 años. La quinta etapa, genital, va desde la adolescencia hasta la senilidad. A continuación, nuestro compañero Wilson Ortiz con su teoría. El día de hoy les voy a hablar acerca del cognitivismo y el modelo de Atkinson y Shiffrin. Bien, según Martínez en el 2013, el cognitivismo se encarga del estudio de la cognición, basado en los procesos mentales implicados en el conocimiento. El cognitivismo fue creado en 1950 para promover el procesamiento mental y responde a algunas preguntas. ¿Qué ocurre en el aprendizaje? El conocimiento se adquiere por codificación interna. El estudiante es un participante muy activo en el proceso. ¿Qué factores influyen en el aprendizaje? Las condiciones ambientales, los medios instruccionales, la actividad mental del estudiante y los pensamientos, las creencias, las actitudes y los valores. ¿Cuál es el papel de la memoria? La información almacenada, organizada y significativa en la memoria. ¿Cómo se estructura la instrucción? Se basa en las estructuras mentales o esquemas, subrayado, organizadores avanzados o mapas mentales. ¿Cuáles son las tareas del educador? Pues ellas comprenden las experiencias del aprendizaje previo y organiza la información nueva y organiza la retroalimentación. El modelo de Atkinson y Shiffrin en 1968 propone la división de la memoria humana en 3, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y cuáles son las tareas del educador. En cuanto a la memoria sensorial, la información es absorbida a través de los sentidos. Cuando no se presenta atención en una información, queda resguardada en la memoria sensorial. En la memoria a corto plazo, los recuerdos de la información para ser utilizados. Se reciben en los sentidos y se aloja por tiempo corto. Permite almacenar datos por breves espacios, como números telefónicos o datos específicos. ¿Cuáles son las tareas del educador? Tiene la capacidad ilimitada, puede durar toda la vida y almacena la información nueva de manera independiente del tiempo. Muy bien, y de esta manera damos fin a nuestra presentación. Muchas gracias.